Las sorpresas en el mundo del fútbol no son algo habitual, porque a lo largo de la historia han habido muchos clubes o selecciones que nadie se esperaría que llegaran tan lejos, debido a que tal vez no tenían los mejores jugadores del mundo, o simplemente era impredecible que salieran campeones, así que hoy, repasaremos las mayores sorpresas en un top, analizando lo que lograron, agregando datos, y sin un orden específico, así que, empecemos. Puesto 20. 7 de abril de 2022, fecha exacta en donde empezaron los cuartos de final de la Europa League, donde jugaron Barcelona vs Eintracht de Frankfurt, finalizando la serie con un 4-3 a favor del equipo alemán, que luego de quitarse a los Negreira Boys de encima, siguieron con el West Ham, y llegando a la final contra el Rangers, donde venció finalmente el Frankfurt por penales. Puesto 19. En 2015, la Copa América se realizó en Chile, que como local, y junto a la mejor generación de su historia, logró superar a Ecuador, Bolivia, Uruguay, Perú, y Argentina, para salir campeón por primera vez en su historia de la Copa América. Y el año siguiente saliendo bicampeones. Puesto 18. Las segundas posiciones en Liga, casi siempre son un equipo común, como el de la Liga Española, que rara vez sale de Barça, Atlético, o Real Madrid, excepto en la temporada 2002-3, en donde la Real Sociedad, estuvo cerca de dar un batacazo, quedando a solo 2 puntos del Real Madrid, el campeón, y bueno, por el momento no se les ve muy cerca de estar cerca del top 3 nuevamente, aunque quién sabe, quizás la próxima sí se puede dar. Puesto 17. Fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Grupo E, Japón, Alemania, España, Costa Rica. Estaba más que claro que los españoles junto a los alemanes caminarían la fase de grupos, pero no todo es lo que parece. Japón ante los ojos de todo el mundo, pasó como primero en la fase de grupos, perdiendo por 1-0 contra Costa Rica, pero ganándole a ambas potencias por 2-1. No hay que olvidar que en ese mismo mundial, hubo una mejor sorpresa. Puesto 16. La temporada pasada, se dio a conocer la revelación de la Liga Española, el Girona, que con poco y nada, no se pudo quedar con la segunda posición, por una diferencia de 4 puntos, y tampoco se pudo quedar con la primera posición, por la diferencia de 14 puntos, pero al menos se quedó en tercer lugar, a 5 puntos del Atlético de Madrid, logrando acceder de forma inmediata, a la Champions League por primera vez en su historia, aunque como va pintando la cosa, quizás no sea su año. Puesto 15. Croacia, un país que antes del 2018 era de las selecciones más débiles de Europa, pero como lo acabo de decir, antes del 2018, porque ese año se celebró la Copa del Mundo en Rusia, y increíblemente Croacia se volvió finalista, tras superar la fase de grupos contra Argentina, Islandia, y Nigeria, luego, eliminando a Dinamarca en octavos, Rusia en cuartos, y a Inglaterra en semis, pero tristemente, cayeron 4-2 en la final frente a Francia, pero aunque no llevaron la copa a casa, sigue siendo un hito histórico para su nación. Puesto 14. Este puesto será algo raro, porque no me pude elegir entre 2 temporadas del mismo club, el Deportivo de La Coruña, y no me pude decidir cuál de ambas tuvo mayor impacto debido que, una es la temporada 1999-2000, donde quedaron campeones de liga por primera vez en su historia, y al año siguiente quedando segundos, y la otra es la 2003-4, porque llegaron a semifinales de Champions ganándole a la Juventus, y remontándole un 4-1 al Milán en cuartos de final, pero cayendo ante el Porto en las semis, así que aquí no me pude decidir bien, entonces lo dejaré en tus manos. ¿Cuál crees que fue mejor? Dímelo en la caja de comentarios. Puesto 13. Volvemos al Mundial de Rusia 2018, para ver a la selección que eliminó a Brasil en cuartos de final, y se quedó con el tercer lugar de la Copa, Bélgica, que aunque contó con los mejores jugadores de su historia como De Bruyne, Courtois, y Hazard, y pasó la fase grupos del grupo G, no logró pasar de semifinales, por culpa de Francia y de un Titi, que marcó el 1-0 a favor de Francia, dejando fuera de esta manera a los belga de la Copa del Mundo, aunque aún así para algunos, Bélgica es la verdadera sorpresa del Mundial. Puesto 12. En la Eurocopa del 2016, muchos dirán que la sorpresa fue Portugal al salir campeón, pero no es así. Porque hubieron al menos 2 selecciones más inesperadas que Portugal, una de ellas siendo Islandia, que solo llegó a cuartos de final, pero en el camino casi dejando afuera a Portugal en fase de grupos, y eliminando a Inglaterra en los octavos de final, por un resultado de 2-1, y no pudo llegar a más, debido a que se topó con Francia en los cuartos, ¿y qué pasó? Francia le clavó 5, mandándolos de nuevo a su casa, pero con la frente en alto. Puesto 11. La Bundesliga desde hace ya unos años, siempre se caracterizó por ser la liga más aburrida del mundo, ya que el Bayern sodomizó a los equipos alemanes durante 11 temporadas, pero solo fueron 11, gracias al Dortmund que salvó al fútbol en la tempo, que la pecheó más de 5 veces.
Wow, entonces ¿quién salvó el fútbol alemán? Sí, el Bayer Leverkusen fue el encargado de poner fin a la Bayern Liga la temporada pasada, ganando la liga invictos, y por una diferencia de 17 puntos, mandando al Bayern a la tercera posición. Curioso que también fue la temporada que llegó Harry Kane al Bayern. Puesto 10. Este caso es similar al del Deportivo La Coruña, pero la diferencia es que, el Villarreal, sí tiene una temporada que demostró y ganó más que la otra. El Villarreal del 2006, al igual que el del 2021 llegó a semifinales de Champions, pero la diferencia es que, mientras a uno lo goleó el Liverpool 5-2, el otro se quedó a un penalti de pasar contra el Arsenal, aunque igualmente, el del 2006 venía de ganar la Copa Intertoto, y tenía mejores jugadores. Puesto 9. Porque hubieron al menos dos selecciones más inesperadas que Portugal, una de ellas siendo Islandia, y la otra siendo Gales, que con Gareth Bale y Ramsey como estrellas, se plantó en las semifinales, derrotando a Irlanda del Norte por 1-0 en octavos, y Bélgica por 3-1 en cuartos, pero al llegar a las semis, cayó ahí mismo contra Portugal, en un resultado final de 2-0, que dejó fuera a la mayor sorpresa de la Eurocopa 2016. Puesto 8. Corea-Japón 2002 siempre pasará a la historia por muchas cosas, ser el primer mundial en dos países distintos, tener la mayor cantidad de robos arbitrales, tener a Turquía en semifinales. ¿A quién? Sí, Turquía fue de las 4 semifinalistas de la Copa del Mundo del 2002, pasando la fase de grupos contra Brasil, Costa Rica y China, en octavos eliminando a una de las anfitrionas, Japón, en cuartos dejando fuera a los senegaleses, y cayendo en semis igual que en fase de grupos, contra Brasil, pero al menos quedaron con el tercer lugar al ganarle a la otra anfitriona, Corea del Sur. Puesto 7. Dinamarca, nación que ha participado en últimas 2 Copas del Mundo, y en las últimas 10 Eurocopas quedando fuera en 2, participando en 8, y ganando una, la de Suecia 1992, que curiosamente Dinamarca no debería haberla jugado, debido que no pudo superar las fases clasificatorias, pero entonces ¿por qué clasificó? Bueno, es fácil de responder, ya que la selección que en lugar de Dinamarca hubiera jugado la Eurocopa, era Yugoslavia, que quedó descalificada por la disolución de su estado, entrando en plena guerra, quedando de manera automática fuera de cualquier competición, así que se podría decir que la victoria de Dinamarca, fue gracias a la guerra. El video que acabamos de ver, es la respuesta ¿cuál es la sexta posición? Costa Rica. Que en la Copa del Mundo del 2014, estuvo en el grupo de la muerte, el grupo D, Costa Rica, Uruguay, Italia, Inglaterra, en donde hay 3 selecciones campeonas del mundo, contra Costa Rica, que no se pegó un tiro en los huevos, sino que hizo que Inglaterra, Italia, y Uruguay, quisieran hacerlo, ya que pasó como primera en fase de grupos, y luego, tocándole enfrentarse, a Grecia en los octavos de final, y merecidamente, pasando Costa Rica, dejando fuera a los grecios por penales, pero, lamentablemente no pudieron seguir, ya que en los cuartos de final, se quedó muy cerca, de lograr dejar fuera, al en ese entonces, subcampeón del mundo, Holanda. Y esto fue en gran parte, porque para atajar los penales, los holandeses, cambiaron de portero, entrando Trym Krul, un experto en penales, que detuvo 2 veces las esperanzas, de todos los ticos, cayendo de esta manera, por un 4-3. Puesto 5. Portugal siempre se caracterizó por tener una muy buena liga, y una mala selección, o al menos fue así durante 88 años, ya que eso cambió por la Euro del 2016, pero igual, durante esos 88 años, 2 clubes salieron campeones de la Champions League, el Benfica, en 1961, y 1962, y el Porto, en 1987, y 2004, que esta es con la edición con la que nos quedaremos, ya que nadie en el mundo se esperaría, que en la temporada 2003/4, el Porto haría la grande, pasando la fase de grupos contra Partizan de Belgrado, Olympique de Lyon, y Real Madrid, y luego en cuartos pasándole por encima al Manchester United, por un 3-2, y en cuartos, enfrentándose nuevamente, al Olympique de Lyon, por 4-2, y luego al Deportivo La Coruña, en un 1-0 en semis, y finalmente Mónaco, por un 3-0 en la final, y así, frente a los ojos de todo el mundo, el Porto, saliendo campeón de la Champions League luego de 17 años. Sin duda el año más raro del fútbol, 2004. Puesto 4. Creo que en todo lo que llevamos de este video, no ha habido una eliminación más dolorosa, que la del Ajax 2019. Ajax que venía de pasar segundo en el grupo E, luego eliminar al actual tricampeón de Champions en su casa, el Real Madrid, luego seguir con la Juventus de Chris, por 3-2, ese mismo Ajax, le ganó 1-0 en la ida de la Champions al Tottenham, parecía clarísimo, la final sería Ajax contra Barcelona, que le había ganado 3-0 al Liverpool, pero fue totalmente lo contrario.
El Liverpool le remontó el 3-0, con un 4-0 en Anfield, al Barça. Y lamentablemente para la pelotita, el Tottenham le ganó 3-2 la vuelta al Ajax, con hat-trick de Lucas Moura, dejándolos fuera gracias a la norma del gol de visitante. Es triste saber que si esa regla no hubiera estado, quizás hubiera sido otra historia. Puesto 3. Ya he hablado bastantes veces de la Eurocopa del 2016, de cómo Portugal tras fracaso y fracaso, por fin pudo llegar a una final y ganar su primera Eurocopa. No, de hecho Portugal ya había llegado a una final antes. ¿En serio? ¿Y contra quién perdió? La Eurocopa de Grecia fue sin dudas, la sorpresa, ya que pasaron la fase de grupos contra Portugal, Rusia, y España, luego de eso siguieron con Francia en los cuartos, República Checa en las semis, y en la final, como en la fase de grupos, contra la anfitriona, Portugal, que hito histórico sin dudas. Puesto 2. Qatar 2022 fue la 22ª edición de la Copa del Mundo, donde salió campeona Argentina, ganando la final por 4-2 por penales a Francia, Francia que antes de pasar a la final eliminó a la mayor sorpresa de la historia del continente africano, Marruecos. Selección africana que provenía del grupo F conformado por Bélgica, Canadá, Croacia, y los marroquíes, luego de eso, dio un doble batacazo, mandando de vuelta a su casa a la selección española por penales, y la selección portuguesa, por 1-0, y luego llegando con todo, contra la selección de Angola, pero tuvieron su golpe de realidad, perdiendo por 2-0. Pero cabeza arriba, porque ellos se convirtieron en la primera selección africana, en alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo. Puesto 1. La Premier League es conocida como la mejor liga del mundo, tanto por sus jugadores, como por su dificultad. Desde su renombre en el 1992, han sido exactamente 8 equipos que han salido campeones de la Premier League, estos siendo, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Blackburn Rovers, y Leicester City, los últimos dos siendo las mayores sorpresas, pero si tenemos que compararlos claramente el Leicester City tiene más puntos a favor, ya que mientras el Blackburn, no tenía demasiada competencia, y han cambiado bastantes cosas desde ese entonces, la Premier League del 2016 que el Leicester hizo, es un suceso que es casi imposible que vuelva a ocurrir, ya que tuvieron que ocurrir muchos sucesos específicos, los cuales ocurrieron, y beneficiaron al Leicester, como el bajón repentino de nivel de todos los candidatos, la gran camada del Leicester, las lesiones de los rivales, los empates al último minuto, y unos cuantos más, aunque tampoco podemos restarle mérito al Leicester por conseguir la mayor sorpresa, de la historia del fútbol. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, cuéntame qué te pareció el top en los comentarios, agradezco mucho que te hayas quedado hasta esta parte del video, de verdad que lo hago, y sin nada más que decir, cuídense mucho, suscríbanse, compartan, dejen su hermoso like, y nos estamos viendo, adiós.